Hola, quiero agradecer a todos la presencia en este evento y en especial a los organizadores por la invitación que me han hecho para compartir en este sexto evento nacional de experiencia en sistemas integrados de gestión 2023, SIC 2023, y donde el título de mi ponencia está referido a la inteligencia artificial y su impacto en los sistemas de gestión. Y yo creo que este es un tema, primero, como está en boga, pero además un tema de un reto de cambio de paradigma de quienes trabajamos esto. Y es parte de lo que voy a estar conversando o compartiendo ideas para el debate, porque al final todos estamos en un proceso de aprendizaje y es parte de lo que quiero hoy compartirles. Y fíjense, lo primero es, a partir de las normas ISO, sistemas de gestión que tienen esta estructura de alto nivel, todas estas normas, y ahí aunque reflejo la 9001 de calidad, la 14001 de ambiente y la 45001 de seguridad y salud en el trabajo, y hay muchas otras normas ISO de sistemas de gestión, y cómo el tema es cómo impactan en esto. Parte de la reflexión que voy a hacer está referida a las maneras como nosotros hemos trabajado últimamente en la implementación de sistemas de gestión basados en normas ISO. Y mucho tiene que ver con un enfoque de cumplimiento de requisitos y de información o registros o evidencias que debo tener disponible para una auditoría. Ese enfoque deja de lado un poco el tema de la mejora continua. Y estamos muy concentrados en el tema de las evidencias y de la auditoría. En mi opinión, un sesgo que debe cambiar y que debe fortalecerse y que la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías que hoy en día nos habla la transformación digital son fundamentales para darnos cuenta de eso, para darnos cuenta cómo pensamos que se pueden integrar. Y aquí es lo que voy a hacer, dejar unas reflexiones sobre eso sin pretender para nada, por supuesto, tener la razón, porque es parte del debate de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo estos requisitos que están aquí, esas buenas prácticas que yo prefiero llamarlas acá, donde yo pueda establecer, como la norma no dice el cómo, entonces yo digo, ¿cómo hago que la planificación podamos usar inteligencia artificial o cómo podemos hacer que en la determinación del contexto o de las necesidades de las partes interesadas se pueda usar información de la inteligencia artificial o cómo yo puedo evaluar el desempeño con el uso de inteligencia artificial o la mejora o la ejecución de las actividades, sea para seguridad, salud, ambiente, calidad o cualquier otro. Bueno, ahí viene un debate, yo voy a dejar algunas ideas, pero lo importante es entender que un sistema de gestión es la manera como funciona una organización. Y esa organización tiene que implementar cualquier cantidad de estrategias, de herramientas, de tecnología, de manera de hacer las cosas que va a impactar esto que está aquí. Y yo creo que ahí es donde está el secreto de entender esto, para poder buscar que cualquier herramienta que hoy en día está en el mercado de inteligencia artificial y las que van a salir en el futuro me puedan servir y puedan ser útiles para que el sistema de gestión sea más óptimo, sea mejor, tenga mejores resultados. Si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo. Esta expresión de Abraham Maslow, estudioso del comportamiento humano, es la que de alguna manera a mí me parece que fundamenta mucho lo que acabo de decir recientemente. Es decir, si sigo pensando nada más en documentos, evidencias para pasar una auditoría y en algunos casos personas que lo quieren hacer todo en papel, en físico y no hasta pasar hasta una tecnología digital que nos lo permite la norma, si seguimos en ese enfoque, esa herramienta no nos ayuda, tenemos que buscar nuevas maneras de ver las cosas y más con lo que estamos hablando de los cambios, la transformación digital. Pero contextualizando más aún, ¿qué es una inteligencia artificial? ¿Qué es un sistema de gestión? O sea, cómo está vinculado y las normas ISO. Y es que la inteligencia artificial no es más que una herramienta que hace lo mismo que el ser humano y que va a hacerlo de manera más rápida y con muchas otras, con muchísima más información que puede generar precisión o información de gran utilidad que un ser humano no pudiera hacer en un corto lapso de tiempo. Y existen muchísimos tipos de inteligencias artificiales. Vamos a comentar algunas. No pretendo ser experto en inteligencia artificial, para eso hay personas que se dedican a eso, pero sí aquí hay una reflexión interesante, porque quienes trabajamos en algún área del conocimiento, sea cual sea, podemos darle insumos de información para generar investigaciones a quienes sí trabajan la programación de inteligencias artificiales y buscar nuevas herramientas que puedan ayudar, en este caso, a la forma de trabajo en la organización, en las empresas, a los sistemas de gestión. Al final, el sistema de gestión no es más que los procesos de la manera como hacemos las cosas y
algunas normas muy conocidas, la 14.000, la 9.000 y la 45.001, que son las más empleadas, pueden verse impactadas beneficiosamente. Y de hecho la ISO ya tiene un comité y está trabajando en normas técnicas que están específicamente trabajadas para el tema de la inteligencia artificial, para el tema de la seguridad de la información, porque es una de las áreas impactadas por ello. Ahora, ¿dónde estamos en materia de inteligencia artificial? Estamos claro que hay muchísimos beneficios, como algunos de los que les acabo de comentar, pero también hay dilemas éticos, dilemas legales que todavía están en proceso de generar, de regularse, porque cuando una tecnología sale nueva, genera este impacto, el hecho de que pensemos que muchas profesiones van a desaparecer, pero también que se van a crear muchas otras. Eso es un dilema moral entre otros temas, por ejemplo, médicos, de diagnósticos médicos y de muchas otras áreas, pero también el tema legal de cómo se regula esto. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, no sabemos. Hoy en día hay un boom sobre esto a partir del chat GPT como una inteligencia artificial de lenguaje común que conversas tú con ella y te da información a través de cómo está diseñado. Y allí es donde empiezan ahorita a surgir y han surgido muchísimas aplicaciones e inteligencias artificiales que no nos daría hoy la ponencia suficiente tiempo para hablar de cada una de ellas, pero la invitación es a que revisemos ese vínculo con lo que queremos hacer. Y por supuesto lo vamos a hacer con una historia y unas reflexiones al final. Hablar de la evolución de la industria, que hoy en día hablemos de la industria 4.0 y esos cambios, y que hoy en día hablamos de robótica, de impresión 3D, de cualquier sistema de Internet de las cosas, de cloud computing, de la propia inteligencia artificial. Resulta que todo eso está vinculado porque la inteligencia artificial puede ayudarnos a que todas estas tecnologías se vinculen y a través del procesamiento de datos, a través de un algoritmo, genere una serie de acciones y resultados. Es muy difícil desvincularlo, aunque hoy vamos a tratar de hacer una salvedad sobre ello. ¿Dónde estamos en materia de inteligencia artificial? Y ahí hablamos del tema del impacto mundial que eso tiene. Y ya la Organización Internacional del Trabajo lo venía hablando, o sea, es una oportunidad. ¿Qué cantidad de trabajo van a desaparecer? ¿O qué nuevas competencias pueden tener las personas o van a necesitar personas y qué nuevas profesiones van a surgir? Hoy en día, por supuesto, eso es un debate importante y apenas se está iniciando, apenas las inteligencias artificiales se están empezando a debatir entre esos cambios que van a generar. En esa situación actual, las empresas tienen que ser productivas, ese es su objetivo. Por supuesto, estamos hablando del sector privado, pero si es sector público que no tiene fines de lucro o una organización sin fines de lucro, el objetivo es lograr resultados y ahí está parte de eso. Y la gestión de la organización es cada vez más exigente por los retos que hay a nivel mundial, donde la Agenda 2030 y que tiene que contener una serie de retos de la sociedad y el tema del cambio climático es fundamental, está presente allí y por eso podemos usar la inteligencia artificial vinculada a nuestra forma de hacer las cosas en los sistemas de gestión para lograr esos resultados. Estos elementos de esta visión sistémica es fundamental. Ahora, la innovación que se viene generando y toda la transformación digital con el uso de muchas herramientas del Internet, el Internet como nos permite comunicarnos a nivel mundial para lograr muchos objetivos de nuestras empresas, organizaciones, de comunicación, de aprendizaje, de comercio, de tantas cosas, las redes sociales, la industria 4.0, todo esto es importantísimo entender cómo nos impacta en los sistemas de gestión, en las empresas, cómo lo incorporamos y en particular el tema de la inteligencia artificial. Por supuesto que aplicarlas y usarlas adecuadamente va a hacer que nuestra organización aumente su productividad, aumente la satisfacción del cliente si lo hacemos bien, mejore la rentabilidad porque vamos a ser más productivos, pero ahí están también los elementos regulatorios que se están empezando a generar por cada país en diferentes áreas. Y que además en las normas ISO hablamos de entender cuáles son la evaluación de los riesgos legales desde el punto de vista ambiental, de seguridad de salud y de otros temas que están vinculados a la gestión de cada tipo de empresa, porque cada sector tiene regulaciones diferentes. No es lo mismo manufactura, médico, farmacéutico, o de retail, o de construcción, o inmobiliario, o de tantas áreas que tienen. Pero lo que sí es verdad es que hoy en día la inteligencia artificial se está empleando en las redes sociales para generar marketing, para generar captura de información, procesamiento de información de manera rápida, con mucha data, y el Internet es un medio para ello, y también pudiéramos usarlo dentro de la industria de la manufactura o la empresa de servicios para capturar datos en diferentes temas y que nos pueda procesar y generar recomendaciones de actuación, de acción, de controles en todo lo que tengo que hacer dentro de la organización o la empresa.
Por lo tanto, los pros tienen que ver con aumentar la rentabilidad, por supuesto, la productividad, y los contras, bueno, se crean nuevos riesgos asociados al uso de las inteligencias artificiales, que no es solo el computador, el portátil para generar aplicaciones, pero acuérdense que hablamos también de los robots, del Internet de las cosas, podemos hablar de captura de información, de cómo está el comportamiento del ambiente de trabajo en temas de emisiones al aire, de ruido, de temperatura, a través de los equipos de protección personal o a través de sensores que estén colocados y son áreas importantes o de control de algún espacio de almacenamiento, de tantas áreas del conocimiento que no podemos ver cada una aquí, aunque podamos comentar algunos casos, pero que se van a ir, que ya existen esas tecnologías y que el procesamiento de esa data a través del Big Data, a través del análisis de datos, de la ciencia de datos, y vinculadas a algún algoritmo de inteligencia artificial, puede generar entonces recomendaciones, controles, sugerencias rápidas de cómo el ser humano en el proceso productivo puede tomar decisiones, puede actuar en un momento dado. Ahí es donde tenemos que empezar a analizar que, por eso iniciaba, no pensar solo en el tema de la evidencia desde el punto de vista de tener algo para una auditoría, sino cómo todo esto que estoy comentando lo metemos en el sistema, nos va a generar nuevos tipos de evidencias, van a ser usadas en una auditoría, pero lo más importante nos va a hacer que la organización mejore enormemente. Ahí entra el concepto de la mejora, porque es un elemento disruptivo, no la mejora continua, sino la mejora, y cómo va a hacer que esto haga que la organización tenga nuevos resultados. Por supuesto que elimina puestos de trabajo, pero ahí entonces viene el tema de cómo la organización se prepara, genera cambios, puede ser que da formación para generar cambios en la manera, tiene que revisar procesos, una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo se integra esto en los sistemas de gestión? Visto de procesos estratégicos, procesos claves, procesos de soporte, es parte de lo que vamos a compartir algunas ideas, e entendiendo que la estructura de alto nivel de la norma, entonces, como yo decía al inicio, ¿dónde puedo incorporar cada una? Vamos a ver oportunidades de cosas que hoy no se hacen. Hoy usted busca en internet, escriba inteligencia artificial asociada a cómo hago una planificación estratégica y le salen algunas herramientas. Pero nos damos cuenta que todavía hay mucho que hacer o cómo determinar partes interesadas, o cómo establecer o usar información de algún área en específico, Big Data, gran cantidad de información. Entonces, allí es donde están los retos que pueden surgir de aquí a partir de quienes conocen estas áreas, bueno, proyectos, investigaciones donde desarrollen inteligencias artificiales que vinculadas a otras tecnologías puedan darnos, vamos a decir, soluciones a el procesamiento de data, a la previsión, a los pronósticos, a la toma de decisiones en cada uno de estos requisitos o buenas prácticas de la norma ISO. Entonces, Garry Kasparov, que fue un maestro de ajedrez político y escritor ruso, decía que las máquinas son muy buenas dando respuestas, pero los humanos son más buenos haciendo preguntas. Y ojo, la inteligencia artificial no sustituye totalmente al ser humano. Todavía van a haber muchas profesiones, además el que lo crea, el que lo mantiene. Y estas reflexiones se pueden ver desde de muchísimas formas, porque al final la empresa no se va a manejar sola. La empresa va a tener personas que toman decisiones y que van a estar ahí actuando dependiendo de la magnitud de esa organización, sea de manufactura, de servicio o construcción o cualquiera de estas áreas. Y yo quiero contar un poco esto desde una perspectiva de una historia que puede ocurrir en cualquier organización, por ejemplo, una de manufactura que produce cualquier bien de alimentos o, por ejemplo, de calzado, de ropa que está certificada con las tres normas, la 9001, la 14001, la 45001, por ejemplo, que es la tendencia y que es el evento del cual estamos hablando. Pero también puede haber muchas otras, puede haber la de inocuidad alimentaria, la de seguridad vial, la de gestión de la energía, la de cualquier otra norma de sistemas de gestión que pueda ser de utilidad. Y normalmente lo que se plantea en una empresa es ser más productivos y ser más rentables, porque los retos son eso, y más cuando empiezan a salir estas innovaciones que hacen que otras empresas, si no aceleran eso, se van a quedar fuera del mercado. Ojo, siempre hablo de las empresas privadas, pero ojo, en el sector público también puede pasar si son empresas públicas o el sector ya atención a los ciudadanos como tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede en una revisión por elección? Se reúnen y pueden tener invitados a personas de diferentes áreas. Por ejemplo, si estoy en un sistema integrado, yo puedo invitar a los representantes del Comité de Seguridad y Salud. Y en este caso, dijeron, bueno, necesitamos ser más productivos. ¿Cómo lo hacemos? Surge la pregunta, ¿de qué manera lo hacemos? ¿Cómo entramos en nuevos mercados? Esas son las discusiones que se dan en una revisión por la dirección real, donde además de ver toda esa información que está allí de los procesos, surgen estas discusiones, surgen, y así tiene que ser en la vida real,
Por eso es un sistema de gestión. Y entonces allí, por ejemplo, alguien dice, bueno, ¿has escuchado de la IA o de la inteligencia artificial? Y bueno, muchos no, porque muchos están en otra dinámica y no lo pueden ver y no se dan cuenta, sino cuando ya el mercado ha cambiado, las empresas, algunas la han superado, ¿verdad? Porque no han innovado, no han aplicado la transformación digital en sus organizaciones. Entonces, esta historia, esta persona dice eso y le dicen, bueno, pero entonces encárgate, pero ¿qué es lo que pasa? Pero si eso es una moda, no nos sirve, ¿cómo lo podemos aplicar? Siempre hay resistencia al cambio, siempre habrá el que diga que eso no es así, que eso no tiene nada que ver. Bueno, pero vamos a darle una oportunidad, vamos a evaluarla, vamos a tomar decisiones. Entonces, bueno, se supone que un sistema de gestión, el líder debe promoverlo, el líder debe decir, bueno, vamos a formar un equipo de trabajo, vamos a lograr ver qué podemos hacer, en qué área, en qué sector. Entonces, conforma en esa historia, conforma ese equipo de trabajo y entonces empiezan a buscar en Google y lo primero que hacen es conseguirse el famoso ChatGPT que todo el mundo lo está nombrando y que ya hoy está en la versión 4 y hay cambios fundamentales. Y hay equivalentes al chat GPT, que es este chat de inteligencia artificial, de deep learning, que con un lenguaje de conversacional con la persona con la cual interactúa, logra unos resultados interesantes, que está en entrenamiento permanente y que dentro de unos años o pocos años va a tener muchísima capacidad de generar resultados, pero existen muchas otras y ahí es donde está el trabajo de investigación de cada uno de nosotros y verlo en cada uno de los requisitos de la norma ISO y en las áreas de calidad, ambiente, seguridad y cualquier otra. Y ese equipo de trabajo se dedica a seguir investigando y dice, bueno, pero es que lo que conseguimos, ustedes escriben en Internet principales herramientas o apps o aplicaciones de la inteligencia artificial para una empresa y se consiguen muchísimas cosas y es una cantidad enorme que entonces había que hacer una tabla de comparación de las diferentes herramientas y ver cómo las podemos implementar o no nos sirven. La principal ha sido el tema del marketing, cómo sustituye el tema de los copywriting, lo que escriben persuasivamente, o cómo genera páginas web, o cómo genera información para hacer un guión en un video de YouTube o para ventas. Mire, el tema del marketing es uno de los más impactados porque captura mucha información, hay muchas herramientas. Entonces aquí yo voy a comentar ideas, pero lo posterior ustedes tienen que ver, entonces esto dónde lo incorporo. Claro, puede ser un proceso de soporte dentro de mi sistema de gestión. El procesamiento de grandes volúmenes de datos, ahí está el tema de ciencia de datos, y para auditorías es interesante, ya existen hoy en día herramientas para eso, y ahora va a seguir surgiendo herramientas que procesan, por ejemplo, los bancos, gran cantidad de datos para detectar si hay fraude, si hay movimientos extraños que puedan generar un llamado de alerta, de atención para temas de compliance, en cumplimiento, de lavado de dinero. Entonces, hay muchas herramientas y va a depender dónde estamos, qué requisito tenemos, qué requisito legal debemos cumplir, en qué área, por ejemplo, el bancario, el financiero, el de seguro, es muy importante. Para temas de formación, por ejemplo, el chat GPT te puede ayudar en temas de formación, se puede convertir en un chatbot que interactúe con un cliente, que interactúe con un trabajador que necesita tener información, por ejemplo, de cómo se hace algo dentro de la organización, puede convertirse en eso. Entonces, un elemento de formación, además del adiestramiento como tal. Hoy en día se usa para aprender un idioma, se usa para traducir algo de manera inmediata y con mucha precisión. El tema médico particular lo comento porque se está usando para diagnósticos médicos, una de las áreas que más evoluciona, por ejemplo, en salud ocupacional lo pudiéramos ver allí también, para evaluaciones médicas, diagnósticos médicos importantes, para el procesamiento de videos e imágenes, ya vamos a ver un ejemplo aplicado, para resumen de informaciones, minutos de reuniones, ya hay aplicaciones que tú haces una reunión por una aplicación específica y todos hablan y ella misma, la aplicación va a hacer un resumen de los puntos más importantes. Imagínense lo que te ahorras de trabajo, el que va a ser la minuta. Por eso hablábamos que la IA va a ayudarnos en mucho ahorro de información o de tiempo que invertimos en algunas cosas. En traducción simultánea ya existen cosas. En aplicaciones de crear imágenes a través de texto, hoy en día también a través de voz. Vamos a ver algunas otras aplicaciones y cada una de ellas impacta algún proceso de la organización, sea un proceso de soporte, sea un proceso medular, porque si mi empresa es una agencia de marketing, tiene un impacto en lo medular, pero si mi agencia es una empresa de manufactura donde el marketing es soporte, es otra cosa. Y el proceso de recursos humanos o de talento humano va a usar la parte de formación. Y si tengo que hacer evaluaciones de salud ocupacional, en seguridad de salud, voy a tener los diagnósticos médicos y así sucesivamente. Ya vamos a ver otro ejemplo. Entonces, la atención de dudas, como dije, el chatbot.
crear videos para entrenamiento a través de otras aplicaciones que hoy en día existen varias, que simplemente hasta con la imagen de uno poniendo la foto y poniendo el audio que uno coloca, ella puede, simplemente el audio sin uno aparecer, pero con la imagen de uno o de otra persona, ella va a crear esta imagen que va a parecer real. ¿Okay? Y lo puede hacer en varios idiomas. Por lo tanto, si mi empresa es una transnacional, puedo crear una misma, por ejemplo, un mensaje, una noticia, simplemente con un audio de voz y lo pasan a esto y con la imagen de la persona se crea esto. Ya vimos el tema del chat GPT visto desde ese enfoque, como les comenté. La IA aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Existe tecnología que a través de imágenes puede detectar situaciones de riesgo y a partir de allí avisar a una persona que esté allí pendiente y puedan detectar un accidente, pueden detectar condiciones inseguras y corregirlas, pueden detectar actos y entonces toda esa data se va procesando y desde el punto de vista de inteligencia artificial va a estar generando controles, acciones, pero más adelante a futuro va a estar generando previsiones o análisis de riesgo. Imagínense cómo eso puede impactar los análisis de los riesgos. Pero también algo parecido va a ir surgiendo en el tema ambiental, para los controles ambientales. Esto ya existe, esto es una realidad y las tecnologías van en esa dirección. Este es el caso, conocí un caso de una empresa que aplica esto y que entonces la valoración de los niveles de riesgo, de los diferentes riesgos de seguridad, peligros y riesgos de seguridad y salud, los usa procesando información, grandes volúmenes de información con estadística para generar valores de riesgo más adecuados y menos cualitativos o de opinión de una sola persona. Ese grande procesamiento de datos puede hacerse con una inteligencia artificial y entonces puede darnos recomendaciones de acciones, de eliminación, de sustitución, de controles de ingeniería, de controles administrativos. Ojo, no va a sustituir al profesional de seguridad de salud, va a ayudarlo a que el trabajo sea más rápido, a que sea más preciso, siempre existirá ese aporte de análisis. En el diagnóstico de salud, como lo dije, que se está usando muchísimo, pudiera entonces ser de gran utilidad. Veamos esto también en la aplicación de los temas ambientales, como lo hemos estado diciendo, en los temas de calidad con la industria 4.0, en los controles para, por ejemplo, las medidas, el peso, longitud y una cantidad de factores o de atributos que debe tener el producto y que pueden ser valorados con inteligencia artificial que va a ayudar a través del procesamiento de todo eso a obtener una información para tomar una decisión no solo en el momento, sino en el futuro con esa data que está allí haciendo previsiones o modelos predictivos. Entonces, en esa historia y con estos ejemplos que he comentado, qué importante es darnos cuenta de que la inteligencia artificial puede ser de gran utilidad. Eso fue lo que pasó el día cuando ese equipo de trabajo presentó los resultados en la revisión por la dirección. Y yo quiero insistir mucho en eso, en esto, ¿no? Esa reunión de la revisión por la dirección que no debe ser, y es lo que a veces uno percibe cuando comparte con empresas a las cuales les ayuda a trabajar la implementación de la norma de estas buenas prácticas. Cómo estas empresas a veces están enfocadas en cumplir los requisitos que están en la norma y dejarlos en la minuta porque van a presentarlos a una auditoría y debe estar todo estructurado, cumplir todo eso. Esa visión tiene que cambiar y evolucionar. Y voy a insistir mucho en eso porque pareciera más el cumplir, porque hay que cumplir y no entender que la norma es un piso y yo el techo lo pongo de todo lo alto que yo quiera, la altura de mi organización la pongo al nivel que yo quiera y es actuando de forma normal como siempre actúo, pero dejando documentación, evidencias de ello porque van a ser auditados. Y eso uno lo ve en empresas grandes, empresas de clase mundial. Yo lo he visto en organizaciones que me ha tocado evaluar como evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad y te das cuenta que ese es el enfoque de ellas y trabajan en esa dirección. Y me tocó trabajar en mis primeros años de trabajo en una hidroeléctrica que tenía ese enfoque, no estaba certificada, pero actuaba como una empresa de clase mundial. Tenía cualquier cantidad de buenas prácticas antes de que la norma ISO la estuviera definida y actuaban estratégicamente, gestionando riesgos antes de que la norma 9001-2015 saliera. Entonces, ahí es donde está. ¿Podemos incorporar la inteligencia artificial? Sí, hay muchas maneras, va a depender del sector.
Tenemos que hacer el trabajo de empezar a investigar. Tenemos que tener la aplicación de esto que llamamos el seguimiento de la innovación, es decir, la detección de herramientas que hoy en día están saliendo y tener un equipo que las está probando, está viendo si se pueden incorporar, se valora la factibilidad y cómo puede impactar y tener ese plan de cambio que hoy en día la transformación digital nos está generando. Esa es la invitación que yo quiero hacerle, a que el reto para integrarlo es que al innovar e incorporar estas herramientas, cualquiera de ellas, tenemos que cambiarnos el chip, salir de esta visión del cumplimiento para una auditoría a una visión de crecimiento, producto de que el mercado nos está llevando a eso, las innovaciones nos están llevando a eso. Por eso mostré al inicio esa evolución que hoy en día hablamos de la industria 4.0. Quien no se monte en ese camino no va a cambiar. Y eso impacta a las normas ISO y los retos que ella tiene. Y por eso es que hay comités trabajando en inteligencia artificial, hay comités trabajando en cómo las normas todas se alinean a los retos en este caso, de la Agenda 2030, que también nos conseguimos muchos profesionales que no saben que una norma ISO específica apunta a un objetivo del desarrollo sostenible y lo hacen de manera aislada. Entonces tenemos que tener una visión integral de lo que está pasando, de hacia dónde vamos y qué es cómo nos puede ayudar. Yo creo que es importante abrir un debate y les invito a eso para generar hasta líneas de investigación sobre lo que pudiera ser esto, no verlo, no seguir viéndolo solo como un tema de cumplimiento de requisitos. Por eso, esta reflexión final, ¿no? ¿Cambia o el cambio te cambia? Muchos profesionales ya están trabajando en conocer estas herramientas y cómo incorporarlas en auditoría. La visión de un proceso de auditoría también va a cambiar desde el punto de vista de cómo obtenemos información. Va a cambiar el hecho de que ahora tenemos que tener más en cuenta la seguridad de la información, el reto de cómo manejar los ciberataques o los riesgos de hackeo, que ya es prácticamente, va a ser el principal riesgo. Entonces no podemos ver, por ejemplo, una organización con un sistema de calidad pensado nada más en los documentos sin pensar que el riesgo de los ciberataques o del hackeo o de este tipo de situaciones que ya son una realidad puede afectarnos. No podemos seguir viendo los temas de manera aislada. La pandemia nos mostró que hay riesgos que están allí que nos pueden impactar y que quizás los estamos dejando de lado porque en un proceso de auditoría a lo mejor el auditor no nos los plantea, no nos los pregunta, porque a lo mejor no se atreve a hacerlo. Y nosotros sí tenemos que entender que el sistema verdaderamente nos tiene que hacer cambiar, innovar, porque la organización su impacto en el mercado, su impacto en el entorno va a depender de ello. Si no veamos ejemplos de organizaciones que no se adaptaron al cambio y que desaparecieron, y hoy en día vemos muchas retos desde el punto de vista del cambio climático, va a impactar a organizaciones, empresas que procesan alimentos, va a impactar la producción de ciertos tipos de productos, y si no lo estamos viendo y no estamos viendo que hay que cambiar o que hay que aportar a través de nuestra gestión ambiental o nuestra gestión de seguridad de salud o nuestra gestión de calidad o nuestra gestión de innovación o de cualquiera de las normas ISO que integremos y que digamos que es un sistema integrado de gestión, vamos a desaparecer. Que quizás lo más importante no es que desaparezca una organización, sino que tengamos un impacto tan grande en la sociedad que afectemos a todo nuestro entorno. Así que bueno, a partir de esto, esta invitación, muchísimas gracias por este evento donde compartimos conocimiento y la disponibilidad pues de seguir generando este tipo de debates de lo que pudiera ser no solo la inteligencia artificial, sino cualquiera de las tecnologías que hoy en día están generándose a través de la transformación digital. Muchísimas gracias.